Dolor, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué es lo que pasa? Y esa es una pregunta pues que evidentemente jamás podríamos nosotros pretender resolverla en 3 estudios, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Es una pregunta, digámoslo así, muy amplia, pero muy amplia. Pero estamos viendo algunos puntos que nos ayuden a entender por qué sufrimos, qué es lo que pasa. La vez anterior hablamos del dolor físico. Vimos que muchas veces el dolor físico es una situación que nosotros mismos nos procuramos por nuestros propios errores, por salirnos del camino, por no hacer las cosas como Dios manda, y de repente nos vemos atrapados y decimos, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y no nos damos cuenta que nosotros mismos fuimos los que abrimos la puerta de la desgracia por no seguir las instrucciones que nuestro Dios nos da, y nuestro físico sufre. Esa fue la tesis que defendimos la vez anterior con la palabra del Señor. Bueno, hoy vamos a ver el dolor emocional. En sus hojitas le puse el dolor del alma, el dolor del corazón. ¿Por qué se duele uno cuando algo no ha salido bien? ¿Qué es lo que pasa? Nos diseñó Dios de esa manera. Está bien darle ese espacio al dolor, porque pareciera que muchas veces en la sociedad no se da ese espacio, ¿verdad? El que llora es el débil, el que se siente mal es el que no tiene fe, el que se pregunta cosas es la persona que está dudando, y otro montón de cosas por el estilo. Bueno, veamos con la Biblia, vamos con la Biblia. El primer punto que veremos esta noche es que el dolor emocional, ese que dijimos que es del corazón, puede venir, le puse allí, por depresión. Estamos preparando un programa acerca de la depresión, por cierto, que esperamos en el Señor pronto estrenarlo. Depresión por la pérdida de algo preciado, la pérdida de algo querido. Se lo repito, puede venir por depresión por la pérdida de algo preciado, de algo querido. Entonces dice, bueno, está bien entonces, pastor, que si uno perdió algo, que uno sufra. Está bien darle ese espacio al dolor, al llanto, a sentirse uno mal. Sí, claro, totalmente. Vemos ejemplos en la palabra del Señor de personas que perdieron seres queridos y sufrieron su pérdida. Y no hay ningún problema en eso. Está validado. El hecho de que suframos porque hemos perdido algo no tiene ningún problema. Quiero que vea algo en Jonás, capítulo 4. Jonás es un personaje muy interesante, ¿verdad? Siempre que veamos a Jonás, lo relacionamos con que él no obedeció, ¿verdad? Él tomó otro rumbo. Dios le dijo, vaya, haga esto, y él fue, hizo otra cosa. Pero había algo en él, algo en Jonás, y es que Jonás era muy honesto con lo que estaba pasando. Él de verdad estaba sufriendo, y tenemos que entender el por qué. Miren Jonás, capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice la Biblia: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, Dios, sí, usted leyó bien, ¿verdad? Aquí es Dios, no es un amiguillo, no es alguien que estaba en el camino, no es Dios. Se atravesó entre Jonás y su dolor, y Dios le dijo, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho, me enojo hasta la muerte. Uno dice, wow, da para tanto una calabacera. Bueno, el momento que Jonás está viviendo es un momento muy duro. Recuerde que Dios le dio una encomienda a Jonás, ir a predicarle al pueblo de Nínive, un pueblo que era un pueblo sanguinario, un pueblo terriblemente malo, un pueblo que había hecho cosas atroces con Israel y con otros pueblos de los alrededores. Y de repente Jonás espera juicio sobre Nínive, pero Dios aplica misericordia. Y Dios dice, yo no puedo traer juicio sobre una ciudad que no ha sido advertida.
Dice, no distinguen en esa ciudad entre su mano izquierda y su mano derecha. Jonás, usted tiene que predicarles. Y Jonás dice, de ninguna manera. Yo no les voy a predicar, no les voy a dar esa opción. Que ellos mejor se mueran. Y en ese estira y encoge de su dolor, porque Dios decidió ponerlo a hacer algo que él no quería, entonces Jonás se siente apesadumbrado. Y Dios, para darle una lección, hizo crecer una calabacera. Y él estaba contento con esta enredadera que le cubría para que no le diera calor. Y sucede que se secó, el Señor permitió que se secara pronto. Y Jonás se sentía mal otra vez. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque pareciera ser que cuando estamos con dolor emocional, con ese dolor profundo del corazón, las pequeñas cosas cuentan. Escuche esto que le estoy diciendo. Cuando hay dolor emocional, dolor del corazón, las pequeñas cosas cuentan. Cuentan para bien y cuentan para mal. Por eso se usa la frase aquella que dice que esa fue la gota que rebasó o derramó el vaso, dando a entender que de repente la persona ya llegó a su punto máximo y entonces reventó. Y muchas veces la gente dice, pero ¿por qué esa persona se puso así si eso no es nada? Solo le dije tal cosa o solo hice tal otra. Entonces tenemos que entender que en el dolor del corazón, que es tan profundo, tan terrible, las pequeñas cosas cuentan. Grábeselo, guárdelo allí en su corazón, especialmente cuando usted está tratando personas que están sufriendo. No use frases como, eso no es nada. ¡Ay, ya! Supérelo. Siga adelante. Mañana brillará otra vez el sol. Y si la persona perdió tal vez a su esposo, perdió a su esposa, no diga tonterías como hay muchos peces en el mar, ahí después se conseguirá otro. Y cosas por el estilo. Que muchas veces son frases muy tontas que se usan y desgraciadamente traen más dolor a la persona que está herida. ¿Qué hay que hacer con la persona herida? Hay que hacer lo que hizo nuestro Señor, estar ahí. Ven, nuestro Dios, Él estaba ahí, cerquita de Jonás, midiéndole el pulso, llevándolo, cuidándolo y ayudándolo. Y así vemos a otras personas en la Biblia donde el Señor estuvo cerquita ayudándoles. Vaya a 2 de Samuel. 2 de Samuel capítulo 12 versículo 15. 2 de Samuel, allá en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, el versículo 15, va a decirnos algo la palabra de Dios de David. ¿Se acuerdan? David adulteró con Betsabé, no solo adulteró, él en realidad hizo más que solo adulterar. El problema de él fue a mayores, porque planeó el asesinato del esposo de esa señora, que era un fiel servidor de él. Y la señora quedó embarazada. Por eso fue que lo mandó a matar, para que no se supiera de quién era el hijo. Pero luego ese hijo va a morir. Y observe un momento cómo se lo toma David. Versículo 15. 2 de Samuel 12, 15. Dice la Biblia: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Alguien me preguntó un día por qué Dios hizo eso. ¿Quiere que le responda por qué Dios hizo eso? Porque Él es Dios. Por eso. Y no nos gusta. No nos gusta cuando Dios hace cosas que no tienen sentido para nosotros. Nos molestamos. Y decimos, ¿por qué Dios hace esas cosas? Porque Él es Dios. Él es el dueño de la vida y de la muerte. Él sabe cuándo darla y Él sabe cuándo quitarla también. Y a usted y a mí no nos toca cuestionarlo. Entonces es bueno dejárselo ahí como un paréntesis. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Estaba apesadumbrado, doloroso, todo lo que estaba pasando. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto.
por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. El dolor que viene por la pérdida de un ser amado es un dolor indescriptible. Por eso no tiene nunca razón de ser el hecho que nosotros usemos la frase yo te entiendo si de verdad usted no lo entiende. Cuando uno no entiende algo, uno tiene que ser honesto y decir, bueno, yo no he pasado por eso todavía. Comprendo que ha de ser un dolor muy fuerte, pero no puedo decir que yo lo entiendo a cabalidad porque todavía no paso por allí. De allí que las personas, cuando están sufriendo por un dolor en una pérdida, lo mejor que nosotros podamos hacer es acercarnos para orar, acercarnos y simplemente quedarnos callados y dar a entender que estamos allí, que estamos presentes. Entonces, el dolor puede venir por alguna causa como estas, hermanos, hermanas. ¿Y qué? ¿Está mal? ¿Está mal sufrir por eso? ¿Es acaso sufrir una depresión falta de fe? ¿Es acaso estar uno con las pilas bajas falta de fe? ¿Es no confiar en Dios? ¿Es no creerle? Bueno, yo espero en el Señor que con todo lo que se ha hablado en esta iglesia, especialmente con respecto a este tema, usted ya haya sacado eso de circulación, que lo haya puesto fuera, bien alejado, bien lejos. ¿Por qué razón? Porque vemos siervos del Señor que pasaron por momentos muy duros de depresión y no vemos a Dios reclamándoles falta de fe. Vemos a Dios animándoles, ayudándoles y brindándoles las herramientas para que salieran adelante. Lo más cruel que usted puede hacer con una persona que tiene un dolor fuerte emocional es culparla por lo que está sintiendo. Entonces no lo haga, no lo haga. Puede venir entonces por una pérdida muy fuerte. Salmos 41, vaya allá. Para el profeta del Señor Jonás, ¿se acuerda? La misión encomendada fue motivo de dolor, le puse en las notitas, mientras usted va buscando Salmo 41. Fue molestia, fue indignación, y en medio de su amargura sufría mucho, tanto que Jehová mismo le llama la atención. Y en el caso de David, la pérdida ineludible de su hijo trajo profundo pesar y clamó tanto como pudo por él. Pero sin importar el momento que estemos pasando, tenemos que recordar que nuestro Dios es bueno, piensa en nosotros y nos anima a hacer lo mismo por quienes sufren. Nos anima a hacer lo mismo por quienes sufren. Fíjese lo que dice Salmos 41, 1 al 3. Es una porción muy interesante porque tiene una doble vía, que llamo yo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir una doble vía? Algo que se espera que usted haga para que usted reciba. Entonces vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor, Salmos 41 del 1 al 3. Hay una bienaventuranza, 3 veces dichoso. Dice así: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará, es una promesa, y le dará vida. Le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Es una promesa. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás, si usted no lo tiene anotado, pero yo lo he dicho ya varias veces, esa palabra significa acolchonar. Si no lo tiene apuntado en su Biblia, hágale una flechita ahí. Acolchonar significa, va a acolchonar toda tu cama en su enfermedad, toda su cama en su enfermedad. Eso quiere decir, va a brindarle un espacio confortable en medio del dolor. Eso dice Dios que hace con aquel que piensa en el pobre. Pero yo quiero primero que usted se dé cuenta que cuando uno es generoso, uno es dadivoso y uno da para el Señor, para que el pobre sea ayudado, el Señor también da por uno. Pero también lo que quiero que observe es cómo el Señor lo hace. Dice que Él se encarga y que aún en la enfermedad le hace estar confortable. Aún en el dolor le hace estar confortable. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. Deberíamos nosotros animarnos a actuar igual. Segundo, ¿por qué más puede venir un dolor tan profundo? Bueno, puede venir porque las cosas no han salido como creíamos que iban a salir. Y eso nos pasa mucho. Hacemos planes en nuestra cabeza, tenemos proyectos, tenemos ideas y damos por un hecho que van a salir bien. El trabajo que empecé me tiene que ir bien. En la nueva empresa que monté me tiene que ir bien. Y de repente las cosas no están saliendo como yo esperaba. Y me desanimo. Tiendo a pensar que quizás Dios no está actuando bien conmigo. Pienso que el Señor tal vez se ha olvidado de mí. Y que no hay mucha opción.
A veces las cosas no salen como yo esperaría que salgan, pero Dios está allí para ayudarme. Salmo 127, ya que estamos en Salmo, estamos cerquita. Salmo 127, usted lo conoce. Habla de una familia muy esforzada. Pero quiero que vea una cuestión aquí que quiero rescatar de esta familia esforzada. Salmo 127. Veremos qué dice la palabra de Dios. A veces las cosas no salen como esperamos y entonces puede suceder que nosotros tomemos una actitud incorrecta con Dios. No es Dios el culpable. Y aunque sentimos mucho dolor porque decimos, ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios dejó que esto pasara así? La realidad del caso es que Dios más bien está de tu lado y te quiere ayudar. Salmo 127, 1 y 2 dice la Biblia: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Qué quiere decir que eso sea de esa manera? Vea, todavía es más fatídico el 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Siempre que pasamos por esta porción recordamos lo mismo. Es muy triste ver que hay gente que está trabajando duro, le está poniendo ganas a hacer las cosas, pero sin Dios. Porque luego Dios va a decirnos que su respuesta al trabajo que uno está haciendo, por el que uno se está esmerando tanto, es: no vas a tener descanso. No vas a tener lo que se supone que esperabas que ibas a tener. Más bien vas a estar cansado, agotado, de estar trabajando en tus fuerzas, adolorido, porque decidiste hacer las cosas en una forma que no era. A veces las cosas pueden no salir simplemente porque no salieron, pero hay ocasiones en que no salen porque nosotros no tomamos en cuenta a Dios. No lo olvide. Yo he visto personas que se hacen castillos de arena en la cabeza, se hacen castillos de marshmallow y se hacen unos planes rarísimos donde según ellos todo les va a salir bien. No oran, no buscan la dirección de Dios, no buscan el consejo de nadie, simplemente se lanzan a ciegas y dicen: tiene que irme bien. Y cuando no les va bien, entonces se entristecen mucho y se preguntan por qué. No tomando en cuenta que Dios dijo: deje de estar edificando sin mí, deje de estar haciendo las cosas sin mí, porque cuando usted las hace sin mí, no le va a ir bien. Puede pasarnos, le puse allí la nota, como la familia del Salmo 127, que está fuertemente esmerada, está haciendo mucho, pero al mismo tiempo alejada del Señor. El dolor puede venir como un resultado lógico en los momentos que las cosas no tienen el fin que nosotros esperábamos. Recuérdelo. Más en nuestros días. Domingo, ir a la iglesia. No, es que hay que ir a trabajar. No, es que tengo mi propia agenda. Es que hay que seguir haciendo negocio, haciendo plata. Hay que seguir con mis planes. Y Dios, no, Dios no está en los planes. Hay que seguir con otras cosas. ¿Y qué va a pasar en el futuro? En el futuro lo que va a pasar es que tus esfuerzos por hacer que las cosas funcionaran no van a tener el fruto que esperabas, y eso te va a doler. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Nehemías 13, 4 al 9. Vaya ya. Vea otro episodio. Algo no salió como se esperaba que saliera. Nehemías. Y cuando no salió como se esperaba que saliera, el siervo del Señor toma algunas decisiones. ¿Qué decisiones más acertadas toma este siervo del Señor? Por cierto, es un siervo muy atento a qué hay que hacer y que hay que hacer las cosas como Dios manda. ¿Sabe qué pasó? Nehemías estuvo construyendo con ellos el muro y se fue un ratito a la provincia de donde él venía, de allá, del rey, y cuando regresó otra vez encontró que habían hecho algunas cosas muy mal, habían tomado decisiones equivocadas y tuvo que poner las cosas en orden. Presta atención, preste mucha atención. 13:4 dice la palabra del Señor: y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, un extranjero, y le había hecho, o sea, no solo emparentó con un extranjero que era un enemigo, un adversario, y él es el siervo del Señor, sino que hizo más allá. Le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, o sea, agarró un espacio
donde normalmente estaban guardadas las cosas de Dios, del templo, y se le hizo un cuartito al Señor. Dice que guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey, para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios, en los patios. La palabra atrios es patios, por si quieren anotarlo allí. En los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. ¡Wow! ¡Qué bien! Y dije que limpiasen las cámaras e hiciesen volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. ¿Sabe? Cuando las cosas van mal, es bueno hacer un alto en el camino y analizar si estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo. ¿Sabe que muchas veces la gente está con dolor? Ha cometido errores graves. Está sufriendo las consecuencias de pésimas decisiones. Y en lugar de detenerse, en lugar de decir, oh Señor, mi corazón está quebrantado. He actuado mal, he hecho lo que no tenía que haber hecho. Por favor, perdóname. Y ayúdame a salir adelante. ¿Sabe qué hacen? Persisten en su maldad. Persisten en hacer lo incorrecto. No se detienen. ¿Qué hizo Nehemías aquí? Nehemías dijo, aquí se tomaron malas decisiones, pueblo de Dios. Hay que detenerse. Hay que tomar las decisiones correctas. Y obligó de hecho al pueblo a volver a la ley de Dios y a volver al orden de Dios. Y despidió a esos extranjeros que habían estado haciendo tanto daño al pueblo. Recuérdelo. Está bien, las cosas pueden salir mal. Y usted puede dolerse por ello. Eso no es un problema, no es un pecado. No es un pecado llorar. No es un pecado sentirse mal. No es un pecado. Ni siquiera estar en depresión. Por eso le dije que estamos preparando todo un programa de esto. Porque hay tantos mitos en cuanto a esto. Y hay tantas cosas que se dicen que no son correctas ni bíblicas en absoluto. Que hace falta detenerse un ratico y hablar en serio. Dios te saca de allí. Claro que Él te puede sacar. Pero a usted le toca una parte. Deténgase. Vuélvase a Él. Vuélvase a Él. No persista, no sea majadero. O como diría la Biblia, no sea un necio. No sea un necio. No siga. Ya deténgase y diga, Señor, ayúdame. Tercero y último. ¿Por qué más podría venir dolor? Le voy a decir una de las fuentes de dolor más terribles que hay. Puede venir porque nos sentimos defraudados debido a la actuación de una persona o de Dios mismo. Nos sentimos muy mal. Alguien que no pensábamos que podía traicionarnos nos traicionó. Alguien que pensamos que iba a comportarse de cierta manera no se comportó de esa manera. Se ha comportado de otra. Hizo algo que nosotros no esperábamos que hiciera. Tal vez fue el cónyuge. Se ha ido de casa. Y usted nunca esperó que eso pasara. Tal vez fue un buen amigo, cristiano, se fue al mundo y usted dice era mi ejemplo. Tal vez fue un pastor que le sirvió a usted de mal ejemplo. Tal vez fue un hermano en la congregación. Tal vez fue su papá. Yo no sé. No sé quién le defraudó, pero suele suceder. ¿Y sabe qué ocurre? Que usted alberga tanto enojo, tanto odio por esa situación, contra esa persona, contra usted mismo, contra Dios, contra todo el mundo, que si usted no tiene cuidado y no resuelve ese asunto, va a amargarse. Va a amargarse. Hay personas que empiezan por el dolor y terminan en la amargura. No debiera ser así. Ahora usted mira, pastor, yo he escuchado que dicen, pero ponga los ojos en el Señor. Claro, vamos ahí de hecho. Hebreos 12:2. Vamos ahí. Quiero mostrarle algo en este versículo. Hebreos 12:2. De ahí donde sacan eso de que ponga sus ojos en el Señor y no le haga caso a las personas, ¿verdad? Cuando fallan y no culpe a Dios por ello. Y no crea, eso tiene sentido, tiene razón. Porque es bíblico. Dice la Biblia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo palabra oprobio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestro Señor ya triunfó. Pero, ¿por qué nos dice eso, pastor? Porque usted sí puede mirar a Jesús y no tener temor de que Él le va a fallar. Si su mirada está puesta en el Señor, Él no le va a fallar. Ahora usted dirá, pero es imposible, pastor, que uno de alguna manera no ponga la mirada en alguien más. De hecho, se lo puse en la nota, no podemos evitarlo. Es una lucha constante la que tenemos en cuanto a no poner nuestra mirada en personas, sino en el Señor. Pero la realidad es que nos duele cuando alguien que amamos nos falla. De hecho, mucho más cuando pensamos que fue Dios el que nos falló. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y tiene toda la razón. Claro que los siervos de Dios no quisieran nunca fallar. Claro que nadie planea defraudar a otra persona. No es algo que se haga intencionalmente la mayor parte de las veces. Pero sucede. Y cuando nuestra mirada está puesta en el Señor, vamos a salir más pronto de allí. Usted dirá, ¿puedo yo evitar eso? Sí, mantenga su mirada puesta en el Señor. Manténgase firme en el Señor. No desvíe su mirada de Él. ¿Eso me va a evitar el dolor si alguien me defrauda? De ninguna manera. ¿Eso me va a evitar sentirme mal porque alguien me defraudó? De ninguna manera. Ahora, déjeme explicarle algo en este punto, por favor. Déjeme explicarle algo por su propio bien. Escuche esto, escúchelo bien, grábeselo. Hay cargas que usted no puede, no debe poner en las espaldas de algunas personas. No puede. ¿Me escuchó bien? No puede. Es una locura hacerlo. Usted viene y le confía a una persona que es chismosa por definición un gran secreto de su vida. Y luego usted se siente súper herido, súper herida, porque esa persona se lo contó a otro montón de gente. Pero si usted sabe que es una gran chismosa, ¿por qué lo hizo? Usted dice, en mi familia yo no les puedo contar nada. No les cuente nada entonces. Busque una persona en la que usted pueda confiar. El punto aquí es que hay momentos en que las personas nos pueden defraudar, pero hay momentos también en que nosotros mismos nos ponemos la trampa porque no hacemos las cosas correctamente. Usted necesita aprender eso. ¿Sabe que hay personas que caen en la misma piedra o tropiezan con la misma piedra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 veces? La Biblia dice, el avisado ve venir el peligro y se aleja. Se aleja. Dice, no, yo no lo voy a hacer así, jamás. Mire, pastor, que es que fulanito de tal, el primo mío, me pidió plata prestada y me juró y rejuró que me la iba a pagar tal día, pastor, y estoy ocupando la plata y no me pagó. Y su primo la primera vez que hace, no, por muchos años ha hecho lo mismo. Pues allá usted entonces. ¿Por qué tropieza en la misma piedra? Y usted está sufriendo ahora. Y es un sufrimiento que se pudo haber ahorrado. Me siento defraudado de esa persona. Sí, claro. Tiene que sentirse defraudado. Pero aceptémoslo. Pudo haberse evitado. Y así podría seguir poniéndole un montón de ejemplos. Tenga mucho cuidado, pida de Dios sabiduría. A veces lo que nos cuesta es decir no. Y por no decir no, vienen las consecuencias. Pero en medio de esa defraudación, en medio de que las cosas pueden salir mal con las personas, en medio de que te falló tu hijo, te falló tu esposo, te falló tu jefe, te falló tu vecino, te falló tu pastor, te falló tu vecino, en medio de ese ambiente hay alguien que no falla. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, y con este terminamos. Y yo quiero llevarle aquí porque quiero animarle. Primero, a que perdone. Si hay dolor en su vida y usted persiste en llevar ese dolor al nivel de la amargura, yo quiero animarle hoy a que perdone. Pídale a Dios la fuerza para hacerlo. Usted es cristiano, usted tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene lo necesario para perdonar. Lo único que debe hacer es decidirse, ir a Él, y Él le va a ayudar. Mire, por favor, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13, nos habla de el Señor. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos,
Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. La naturaleza misma del Señor es fidelidad. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es impresionantemente fiel. No hay nadie más fiel que Él. En esa competencia solo hay un concursante y es el Señor, y ya Él ganó. Y ese versículo nos está diciendo, hey, cuando a usted se le ocurra pensar que Él es como usted y como yo, falibles, dése cuenta que en realidad usted está equivocado, porque Él permanece fiel. Yo entiendo que eso es algo que cuesta entender a veces, pero es así. Es así. En consejería solemos tratar el tema del perdón, y cuando vemos la gente guarda cosas como quien guarda en un armario y las preserva allí dentro de sí, contra Dios, contra sí mismo y contra otras personas, evitando el gozo, evitando el poder seguir adelante en la vida, evitando dejar atrás el dolor. Entonces, escuche esto, su dolor, el dolor emocional que estamos viendo hoy, no se va a ir de ahí mágicamente. Dios te va a ayudar, porque esa es su promesa, pero a usted le toca hacer su parte. Su parte es disponerse a Él, creerle a Él, tenerle fe y decir, Señor, yo tengo fe en que usted me va a quitar esto, yo tengo fe en que usted va a remover los recuerdos, yo tengo fe en que usted me va a quitar la amargura, y empiezo a luchar desde hoy mismo de su lado. Pero si usted creyó que un día iba a amanecer y ¡puf!, su dolor desapareció, no va a pasar así. Ese es el gran error. Y ese es el gran error que cometen muchas personas que están tratando con otras personas que están deprimidas, por ejemplo. Creen que todo es cuestión de que un día se van a levantar con el pie derecho y ya ahora sí, todo va a ser como antes. No funciona de esa manera. Usted tiene que hacer su parte. A veces esa parte es levantar la mano y decir, necesito ayuda. Necesito ayuda. A veces es detenerse y decir, basta ya, ya yo no puedo seguir con esto más. Pero usted tiene que buscar la ayuda. Tiene que buscar la ayuda. Tiene que hacerlo. Si no, ¿cómo se va a dar cuenta el resto de personas a su alrededor que usted la necesita? Si usted no dice, hey, ocupo esa ayuda. Ocupo esa ayuda.